Hola a todos y bienvenidos al episodio número 304 de Salud Financiera. Hoy os traigo un nuevo episodio de las finanzas de tu vecino, el número 72, un caso corto, pero que nos va a dar mucho juego para hablar de temáticas que quizás no he tocado tanto en el podcast, sí en la newsletter, o que quizás han quedado en el olvido debido a que fueron de los primeros episodios donde traté acerca de los fondos de Cuchabank, el RoboAdvisor Fink y todo este tipo de carteras que han sido gestionadas o se gestionan principalmente para clientes que residen dentro de la zona norte de España. El País Vasco, aunque Cuchabank es ciertamente que tiene implantación nacional, pero la base principal de sus clientes está en esa zona. Así que vamos a ver un caso que nos presenta hoy este vecino y nos va a dar juego para hablar de esas temáticas. Primero que todo también, y a petición de uno de los oyentes, también quería dar las gracias a estas ideas que salieron del episodio número 300. Dice Luis, no te pases tampoco, menciona a tus patrocinadores, a los colaboradores al principio del programa, los cursos que haces. Y si eres nuevo, te recuerdo que en las notas del episodio podrás encontrar las empresas patrocinadoras: Indexa Capital, el RoboAdvisor líder de España; Exante, un broker para profesionales, lo pongo para profesionales o para cuentas de alto patrimonio porque el mínimo de inversión son 10.000 euros y que te permite invertir en ETFs norteamericanos; y Bit2Me, uno de los mayores exchanges españoles registrados de criptomonedas. Esas son las tres empresas colaboradoras. Además, ¿cómo puedes apoyar este podcast? Pues haciendo alguno de los cursos, tanto el DTF, de cero inversor en ETFs, de cero inversor en fondos, o leyendo alguno de los libros de igual nombre, haciéndote Patreon. Ya son más de 7 personas las que apoyan mes a mes con cerca de entre 2 y 3 euros el proyecto, o haciendo alguna donación vía PayPal, que también en el Linktree podéis encontrarlo. Sin más, bueno, en el QR también tenéis PayPal, pero es para quien quiera acceder a la Focus List. Ahí automáticamente, una vez que hacéis la donación, podéis acceder a la Focus List con más de 200 fondos de gestión activa. Saltamos un poco más de la promoción y vamos al episodio de hoy, donde os cuento el caso de este vecino. Y nos dice: hola, me animo a escribirte sobre mi cartera de inversión y te cuento un poco mi historia. Tengo 35 años, no tengo hipoteca ni pago alquiler. Tengo una hija de 2 años y cobro unos 1.600 euros netos al mes. Mi pareja está en reducción de jornada y me toca aportar más dinero a mí a la casa. En 2021 recibí una herencia de fondos de 135.000 euros y comencé a invertir. Me ofrecieron en Cuchabank una cartera gestionada. A final de 2022 perdí alrededor del 10% del valor de esa cartera. Comencé a investigar sobre inversiones y en el verano de 2023 descubrí Indexa. Me hice el test y me salió la cartera número 5. Poco a poco comencé a pasar todos los fondos. Actualmente mi patrimonio es de 145.000 euros en Indexa y 29.000 euros en un fondo de Cuchabank Ahorro Monetario. Este es mi fondo de emergencia, que me gusta para tener tranquilidad por las noches. Si veo que llevo bien la volatilidad, igual subiré la renta variable en Indexa. Mi objetivo financiero es llegar a jubilarme antes. Ya sé que podría tener un fondo más barato que el monetario, pero prefiero tenerlo a mano en Cuchabank. A Indexa invierto 200 euros al mes. Sé que he hecho algunas cosas mal y que hacer, por ejemplo, Indexa podría haber pasado todo de golpe y tendría una rentabilidad mejor. He empezado a leer y estoy leyendo un paseo aleatorio por Wall Street. Igual no hay mucho que analizar en esta cartera, pero también estoy en el grupo de Telegram de Bubbleheads y estoy aprendiendo mogollón. Gracias de antemano. Primero que todo, ya veréis como de 3 líneas y la información que nos da este vecino, podemos intentar aprender entre todos sobre alguna de las características. Y os animo a no poneros el filtro vosotros de mi caso no es interesante, mi caso no le va a aportar a nadie. Creo que sois más los que os animáis a enviar vuestros casos, pero os digo, ya veréis cómo le sacamos jugo, porque de estos casos son mucho más habituales de los que parece. Por ejemplo, aquí tenemos varios componentes. Tenemos un componente que es habitual, es ley de vida, de muchísimas personas que reciben herencias, y reciben herencias ya sea a través de fondos de inversión, a través de patrimonio inmobiliario, como ya vimos un caso de un vecino, y que de pronto se encuentran con un dinero que tienen ellos la responsabilidad de invertir. Muchas veces la responsabilidad de gestionar el patrimonio familiar ha estado en la parte ascendente de nuestra familia. Nosotros no llegamos al mundo con 20, 15 años y estamos hablando de dinero, sino que es un tema en que en muchas ocasiones va dependiendo de nuestros padres, del que poco se habla, del que pocos nos enseñan y del que poco conocimiento también tenían ellos al gestionarlos. Y yo lo vivo en mi día a día con mis personas cercanas. Todo el mundo dice que en casa del herrero cuchillo de palo, pues yo lo veo en mi entorno.
familiares míos que sé que están invirtiendo y a mí no me comentan nada ni me piden consejo o ni siquiera me preguntan, oye, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? Es un tema tabú el dinero, pero por ley de vida muchas veces nos va a llegar de golpe. A mí no, porque mis padres son, mi padre vive fuera y mi madre es desde Cuba, así que poco, lamentablemente, el día que toque me va a llegar, pero bueno, espero que me duren a cambio muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Y en ese sentido, creo que es una de las dificultades que te puedes encontrar en el camino. Muchas veces pensamos, ay, ojalá que nos toque la lotería, ojalá que me llegue un gran premio. Bueno, y si me cayera mañana un gran bonus de la empresa, pero luego tienes la responsabilidad de gestionarlo. Y esa responsabilidad no todo el mundo la lleva bien, porque no es, y este inversor lo ha vivido en sus carnes, no es, bueno, voy y a lo que me aconseja el banco, que es el que va a estar a ojo a visor, el del banco que ha gestionado la testamentaria, que de pronto ve ese ingreso de no sé cuántos miles de euros, dice, venga, carne fresca, vamos a intentar ofrecerle algo de lo que tenemos en la casa antes de que se vaya a buscar por ahí. Y lo más lógico y normal, y aquí no vamos a juzgar a nadie, es que digas, bueno, mira, si el dinero no había sido un problema, ahora me ha caído un dinero de golpe, no le quiero dedicar tiempo, pensar que este inversor tiene una hija de 2 años y acaba de empezar a invertir hace prácticamente 2 años, 2, 3 años. Es decir, su foco tenía otras prioridades vitales y es normal. Así que si viene alguien y me dice, oye, mira, aquí en el banco te lo podemos gestionar, tenemos este producto con una nomenclatura que no entendemos, no sabemos si es bueno, malo, regular, nadie nace sabiendo, lo lógico es que digamos, sí, venga, me quito de esto y demás. Hasta que te encuentras con un periodo donde estos productos bancarios lo terminan haciendo mucho peor que el mercado. Y mucho peor que el resto de alternativas. ¿Por qué lo terminan haciendo? Normalmente por sus costes. Normalmente porque están pensados para replicar o parecerse mucho a lo que está haciendo el índice, pero con una carcasa de costes tan grandes que lo que hace es que cuando el índice cae, ellos caen aún más. Entonces, suele generar esos problemas. Y aquí es donde empiezas a pensar de mi cartera gestionada es que es un desastre, te planteas que quizás la elección de Cuchabán no haya sido la ideal, pero no la ideal porque haya caído un 10%. Ahora os veré que las alternativas en el 2022, y los que lleváis más tiempo saben que muchísimas de esas carteras gestionadas o no de entidades serias también cayeron en 2022. El punto está la diferencia de costes. Si es algo que si sigues las carteras y la filosofía Vogelhead, vas a darte cuenta que es imposible que con una estructura de cartera que no esté diversificada, pero de diversificación con cabeza y bajos costes, puedas tener, esas carteras puedan tener unos resultados decentes, porque además no es ni su objetivo. No están, ninguna de las gestoras españolas invierte en fichar al mejor talento de gestión de activos de España. Ninguna. Y tienen dinero como para fichar al mejor gestor junior que aparezca y demás, pero no están pensados para eso porque lo importante es la marca, no quién esté gestionando los activos. Esto lo comenté en Value School. Quizás algunos se quedaron con la copla de es que no conocemos a los gestores de CaixaBank. No, es que es precisamente eso es lo que buscan, que tú te quedes con el nombre y aparte del nombre del fondo, pero nunca te preocupes quién está gestionando ese producto. Así no tienen gestores estrellas, ni mucho menos. Por ejemplo, recuerdo que quizás lo único así que de pronto llamó la atención fue cuando pusieron a Lola Solana en aquel anuncio de las campanadas escalando una montaña y era para promocionar un fondo Small Caps que batió récords de captación, pero es una campaña publicitaria, no por la figura de ella, sino por la campaña publicitaria para captar muchísimo, muchísimo patrimonio. El Santander Small Caps llegó a tener, creo, más de 1.500 millones bajo gestión. Más de 1.000 millones seguro, bajo gestión, casi que era la capitalización bursátil de muchas de las empresas en teoría que podía invertir un total sin sentido un fondo de ese patrimonio. Pues luego Lola se dedicó a hacer novelas, ahí sigue gestionando, incluso su hija creo que gestiona el Renta 4 Megatendencias, pero más allá de eso, el Santander Small Caps era imposible que pudiera tener resultados extraordinarios con 1.000 millones bajo gestión en un universo tan pequeño. Pero volviendo al caso, no te fustigues con lo que ha pasado, no te fustigues con es que lo he metido todo poco a poco y si lo hubiera metido de golpe en 2023, justo después de la caída de 2022, habría recuperado muchísimo porque estás haciendo ahí un ejercicio de futurología. Es verdad que podías haber pensado de una vez que te diste cuenta que el Cuchabán no era lo que estabas buscando, decir, mira, me salgo de aquí, pero pensar
que piensa que Indexa era totalmente desconocido para ti. Totalmente desconocido para ti, que empiezas a mirar que fulanito lo recomienda, que por aquí empiezo a meterme, quizás me veo 2, 3 charlas, me leo el libro de Unai, el de menos costes, más rentabilidad, pero es que estás saliendo de la entidad financiera donde quizás estaba el dinero de tus padres, de tus conocidos y demás, para mover tu dinero a Indexa Capital. Imagina lo que tiene que ser una conversación entre pareja, entre amigos. Oye, no, es que sí, he tenido el dinero y no, y lo voy a quitar de Kucha y lo voy a pasar a Indexa. Oye, ¿qué es eso de Indexa? No, es una entidad online. Oye, ¿tiene oficinas aquí en el país? No, no, solo tienen en Madrid. ¿Y lo conoces de algo? No, habéis visto una charla en YouTube y tal. Pues no es tan sencilla la decisión. No es tan sencilla la decisión de pronto recibir un dinero e irse a un robo-advisor, aunque sea a día de hoy una de las opciones, no este y varios de los robo-advisors que hay en España, una de las opciones más sensatas comparado sobre todo con las carteras gestionadas bancarias que son las alternativas. Entonces, tampoco me fustigaría por esa parte ni muchísimo menos. Ahora bien, lo que sí tendríamos que analizar para un futuro son los productos en los que estábamos. Y para eso voy a aprovecharme de tu caso para hablar de Cuchabank. Varios oyentes, no, gente suena un poco vulgar, varios oyentes del podcast me habían dicho, oye Luis, te has metido mucho con CaixaBank, has hablado de Ibercaja, pero de Cuchabank como que no has hablado mucho. Y aquí os voy a traer unos datos de por qué tampoco he hablado mucho. Mirad, este es un buscador de Morningstar acerca de los fondos de inversión que hay en España de una determinada gestora. He puesto Cuchabank y los he ordenado. Pues si os diría que de los más de 100 fondos solo aparece un producto con 5 estrellas Morningstar, que es el Cuchabank Bolsa Cartera Japón, una cosa así, algo muy raro de un fondo especializado en Japón, pues bueno, tiene 5 estrellas Morningstar. Pero ya os digo, si lo comparas con el M&G Japan o contra otros fondos de Japón que te podríamos ver en la Focus List y demás, este fondo no es nada del otro mundo. Nada del otro mundo. Y sale 5 estrellas porque está esa clase del producto es uno de los fondos de Japón más baratos que podríamos encontrar, pero es que no es muchas veces invertible directamente, sino que son fondos que se crean, eso es un TER de 0,88, que se crean para incluirlo en alguna cartera gestionada. Imaginaros que hacemos una cartera gestionada, en la cartera gestionada Japón tiene un 5%, pues este fondo es el que se utiliza para añadir en esa cartera y evidentemente no se le puede poner las comisiones de la clase retail, porque ya los que están en esa cartera pagan su comisión de gestión discrecional o en algún caso comisiones de asesoramiento. Entonces son esos productos que se incluyen por ahí y evidentemente un fondo de renta variable de Japón al 0,88, Morningstar lo destaca bastante porque es muy barato en ese sentido. Dicho lo cual, de los 100 fondos, no hay ni un fondo catalogado por Morningstar como rating Gold. Sabéis que el rating cuantitativo sí es tanto, puede ser por el equipo de análisis como por el propio software y screener de Morningstar, que busca determinadas características en la cartera, en la estabilidad del equipo de gestión, para intentar predecir el comportamiento futuro de los fondos. Pues ninguno tiene la calificación Gold, ninguno tiene la calificación Silver, solo 3 productos tienen la calificación, vamos a llamarle bronce sí, solo 3 productos, y el resto está entre neutral y negativo. Entonces, ya es un primer indicio, de que las cosas no van a ir nada bien. Y os voy a mostrar uno de los fondos que forman parte de estas carteras perfiladas. De las carteras perfiladas de CaixaBank hay muy poquita información. Muy poquita información, no es como otras carteras de gestión discrecional bancarias que sí hemos podido meternos dentro y ver qué tenían. Pero aquí, por ejemplo, hay algunos de estos fondos que me da la sensación que se parecen bastante a lo que vamos a encontrar en las carteras. Por ejemplo, el Cuchabank Gestión Activa Inversión Plus Fondo de Inversión. Desde 2018 que se lanzó, ningún año ha estado en el primer o segundo decil de su categoría. Por debajo del índice, ahí vamos a llamarle media tabla, desde su lanzamiento, rentabilidad del 3,62, una rentabilidad del 3,62, estamos hablando de 2018, teniendo
un 70% en acciones. 70% en acciones, rentabilidad media del 3,62 desde el lanzamiento. Eso sí, costes del 1,73. ¿Y cuál es su cartera? Pues lo que nos vamos a encontrar en casi todos los productos bancarios y en las carteras de gestión discrecional. Pues la cartera la vamos a ver. El Cuchabank renta variable objetivo sostenible, un 8,50. Cuchabank renta fija selección carteras, 8,23. Cuchabank bolsa Estados Unidos cartera, 8,01. Cuchabank bono cartera. Invesco SP500 Score Screener ETF. El X-Tracker MSCI Europe Small Caps con un 4,74. Amundi European Equity Value con un 4,55. Una mezcla de fondos propios, ETFs, fondos indexados, fondos de gestión activa, una mezcla hiper rara. Pero es que esa mezcla, si fuéramos a, por ejemplo, el Cuchabank rentabilidad, objetivo, sostenible, cartera, seguramente lo que nos encontraríamos por abajo serían otros ETFs y otros fondos de ese estilo. Entonces, la cascada de comisiones es tan, pero tan alta que no tiene sentido estar invirtiendo en estos productos. Pero lo que aún no tendría más sentido es que te lo metan en un servicio de carteras delegadas, gestión discrecional de carteras. ¿Por qué? Porque es que estás pagando una comisión para que te llenen de fondos propios de la entidad. Y esto es lo que no tiene sentido. Yo estoy encantado de pagarle a Indexa, a Finicens, a MyInvestor, ya veremos, a InvestMe o cualquiera de los robo-advisors que lleguen a España y me creen una cartera con los mejores productos del mercado. Con los mejores productos del mercado. Vanguard, iShares, Fidelity y todos los que querramos ver. Pero pagar y encima que lo que nos metan dentro sean fondos propios de la gestora que encima luego invierten en los productos buenos, es una capa completa, una torre completa de productos que no tiene sentido que estemos pagando. Y es que además no es poco lo que se paga. No es poco lo que se paga. Aquí en esta web de preahorro pude consultar las comisiones que tiene este producto. Vamos a ver aquí costes y comisiones. Costes y comisiones, vale, 0,35 masiva, 0,42 y una comisión de éxito de 5% masiva, es decir, un 6% de rentabilidad de éxito. Nos ponemos en situación. Pago un 0,42 de entrada, más los costes de los productos que, como ya vimos, son productos de gestión activa, entonces, y de la casa, que tienen comisiones altas, aunque sea en la comisión de cartera, y luego también una comisión de éxito que encima le ponemos IVA. Es decir, nos vamos a un 6% de comisión de éxito. Evidentemente, estas carteras, los rendimientos que puedan tener, aunque no los podamos comparar porque no tenemos la composición y no tienen un ISIN, esas carteras no tienen un ISIN que podamos decir, vamos a compararlo, sino que podemos quizás ver los fondos más o menos perfilados, similares, los mixtos perfilados que tienen y compararlos. Los resultados son absolutamente mediocres. Entonces, ¿qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Mirar aquí estos datos que os voy a mostrar. Este fondo que os acabo de mostrar, el Cuchabank Gestión Activa, Rendimiento y todo este tipo de clases, o Rendimiento Plus, 57.000 partícipes. Estos son, por que os pongo en situación, todas las gestoras independientes value españolas sumamos sus partícipes y no llegan a esa cifra. No llegan a esa cifra. Pues un fondo mediocre de Cuchabank, solo él tiene 57.187 partícipes. Pues es una, ¿qué os quiero decir? Es lamentable. Es lamentable y espero que si algún día este podcast llega a ser mainstream, una de las cosas que podamos evitar es que estos números cada vez vayan bajando. Sé que hay personas que tienen que invertir en alguna de estas entidades bancarias porque así la hipoteca me sale más barata, es que tengo una vinculación por la empresa, por cualquier de los motivos. Y ese núcleo va a ser muy difícil de romper, porque es cierto que es muy difícil. Pero lo que sí no tiene sentido es que a día de hoy casi 60.000 personas, esto es, no sé, disculparme que no soy tan futbolero, San Mamés completo. San Mamés con una muy buena entrada, creo, no sé qué capacidad tendrá, pero 60.000 personas es todo lleno invirtiendo en un producto totalmente mediocre. Y fijaros si es mediocre esas carteras, pero es tan rentable que han sacado un robo-advisor. Van y sacan un robo-advisor y le llaman Pink a este robo-advisor de Cuchabank. Fin, inversión, lo típico, las inversiones tradicionales que hacen estas entidades bancarias
de salir en medios, su entrevista, su premio de innovación y fintech, sus medios afines, su participación en congresos, es la publicidad tradicional de cada uno de estos productos. Imagino que en el País Vasco hayan sido otro tipo de publicidad y hayan sido más potentes, pero ¿qué es las carteras fin? Otras carteras con comisiones de 0,45 más 0,21 de costes medios de los productos de abajo, es decir, casi nos vamos entre el 0,70 y el 1% de comisión. ¿Para qué? Para crear carteras que tengan productos de ellos por abajo. Por ejemplo, esta cartera tienen un producto de ellos, FINC, renta variable selección, 20%. Y ya luego te añaden otros productos que pueden ser indexados de Vanguard, de iShares, no sé qué, pero ya el 23% de la cartera te lo comes en productos suyos. Es como, vamos a meter aquí, cómo creamos una cartera que metemos Vanguard, algo de iShares, algo que parezca un robo-advisor, pero que lo nuestro no se quede por ahí. Y es que encima te voy a cobrar por eso. Oye, ya que me estás llevando el 23% del dinero que yo meta en tus fondos, te van a generar una comisión de gestión, me cobras un 0,60 y pico, bueno, un 0,45 masiva creo que es, aquí tenemos que ver, por hacer eso. Y lo peor es que lo justificamos, mirar esto, el método revolucionario de construcción de carteras. A ver qué entendéis. Se parte de un universo de 40 activos, dividido entre renta fija y renta variable. El modelo de IA, porque todo esto lo meten con palabras de IA, no sé qué, para que tú creas que es súper novedoso lo que están haciendo. El modelo trata de optimizar binomios rentabilidad-riesgo. Para ello, clasifica por un lado los activos de renta fija y por el otro la renta variable en función de su correlación. Hasta aquí bien. Para agrupar aquellos que cuentan con un comportamiento similar. Para realizar esta clasificación se analizan distintas alternativas, distintos periodos, el número de agrupaciones, y esto supone analizar más de 20 billones de combinaciones para la renta fija y más de 15 cuatrillones de combinaciones para la renta variable. ¿En serio? Y de todas esas combinaciones, lo que salió es esta castaña. Bueno, agrupados los activos se estiman rentabilidades mediante técnicas de inteligencia artificial. ChatGPT. ¿Cómo puedo crear una cartera donde coloque en una clase de activos un producto propio sin que se enfaden mis clientes? Ese es el prompt. Y Machine Learning, incorporado a variables de mercado y macroeconómicas. Adivinando market timing con variables de mercado y macroeconómicas. A partir de la agrupación de activos y la estimación de rentabilidades, el modelo optimiza el binomio rentabilidad-riesgo, obteniendo todas las combinaciones posibles de renta fija por un lado y renta variable por otro, y selecciona las mejores. Hasta aquí supuestamente está la IA. Por último, para determinar el peso del conjunto de la renta fija y la renta variable, se utiliza una función sigmoidal que modula la exposición a la renta variable en función de su potencial respecto a la renta fija estimado por el algoritmo en cada momento. Algo así como que el peso en renta variable lo escoge el algoritmo según el potencial de rentabilidad que tenga, atendiendo a las variables macroeconómicas y del mercado. Todo este proceso de optimización se realiza todos los meses con mayor frecuencia si las condiciones de mercado así lo requieren. Vamos, es que no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. Cuando yo vi que esta entidad empezó a hacer publicidad en algunos medios de los que sabéis que soy consumidor de contenido y demás, me dio hasta pena decir, joder, es verdad que todos tienen derecho a hacer publicidad, pero yo tengo en mi mente de que hay determinadas entidades que por un poco de higiene de salud financiera decimos, mira, prefiero que este tipo de entidades no hagan publicidad en mi medio porque le estoy recomendando a mis clientes o a mis usuarios o a mis lectores un tipo de producto que es para nada, está diseñado pensando en ellos, ¿no? Está diseñado en la mayor rentabilidad posible vía comisiones directas e indirectas para la casa. Es decir, ya sea Cuchabank, es como, para eso haber aceptado publicidad de Cuchabank, pero bueno. A partir de ahí, pues, ¿qué quieres que os diga? Aquí tenemos la tabla de comisiones, 0,21, 0,22, 0,57, 0,73, estos costes indirectos, que habría que sumarle al 0,45 de la cartera y después hay que meterle IVA. Es una locura de este tipo de comisiones comparado con otras alternativas que hay. Entonces, resumen un poco de Cuchabank, poco que tocar, a no ser que tengas, por ejemplo, este usuario nos lo decía, mira, tengo un monetario. Vamos a mirar el monetario que tiene de Cuchabank. Creo que lo tengo por aquí. No, está aquí. Vale, el monetario tiene 2.000 millones bajo gestión. Esto es casi todo el patrimonio que tiene a valor. 35.000 partícipes. Costes de 0,38 aproximadamente. ¿Cuál es la rentabilidad que ha tenido este año? Un 0,97. Sí, aproximadamente nos va a dar lo que está dando el mercado monetario. Aproximadamente un 2%, algunos fondos monetarios van a dar un poquito más. Pero
si es de todos los productos que tiene que escoger nuestro vecino del día, si ha escogido este para, mira, tengo que quedarme con algo en CaixaBank porque tengo la cuenta ahí, no tengo hipoteca, pero no quisiera abrir cuenta en otra entidad en la que no confío tanto, quiero diversificar. Yo todos estos argumentos los puedo llegar a entender. Pues uno de los que menos me molesta, uno de los productos que menos me molesta, bueno, es que escojas un monetario o una entidad bancaria y ya está. Y ya está. Es decir, sí, quizás si te fueras al Groupama Tresorería, en vez de este 0,97, vamos a buscarlo a ver cuánto tiene hoy, cuál ha sido la rentabilidad hasta el día de hoy de un fondo monetario que podríamos clasificar como de lo mejorcito que hay en lo que va de año. Vamos a verlo. El Groupama Tresorería en lo que va de año, vamos a dejar que nos cargue, a ver qué nos aparece por aquí, que no lo tengo en mente, por eso os lo digo, en lo que va de año, por periodos, año actual, un 1,22. Un 1,22 es lo que nos está dando este producto, el Groupama Tresorería. ¿Hay tanta diferencia? ¿Hay tanta diferencia de 0,97 a 1,22? No es tanta la diferencia. No es tanta la diferencia que podemos ver de ese producto. Por eso os digo que no os sintáis mal ni que estáis haciendo las cosas excesivamente peor, ni mucho menos si os dejáis el Fondo Monetario en vuestras respectivas entidades bancarias. Sí, va a ser un fondo monetario de los más caros que encuentres, va a ser uno de los fondos monetarios menos rentable que encuentres, pero la diferencia no va a ser tan grande o el impacto no va a ser tan grande como si ya tuvieras toda esa gestión delegada o toda esa otra cartera que puedes llegar a crear en un futuro. De los bancos hay que salir, pero si no puedes salir, al menos quédate con alguna de esa parte. Este fondo de emergencia aproximadamente podríamos darnos cuenta de que tiene unos 30.000 euros en el fondo de emergencia, 29.000, y su cartera total sería de 175.000 euros, aproximadamente un 5. Si no hago mal los cálculos, un 5% de su cartera, un 7 quizás, está en ese fondo de emergencia. Me parece bien, aquí la cantidad la tiene que poner cada uno. Yo, 30.000 euros en ese fondo de emergencia, si quisieras optimizarlo un poco, oye, paso 15.000 y me voy a otro fondo monetario, en Investor, en Renta 4, o Letras del Tesoro, Renta 4, renta fija, estas a 6 meses, todo lo que quisieras ver para no tenerlo todo ahí y tener esa parte. Pero eso ya es muy opcional que pensaría yo. Luego nos vamos a la cartera 5 de Indexa. A la cartera 5 de Indexa, quien no la conozca, es una cartera que tiene 45% acciones, 55% renta fija. Estamos en la cartera de más de 100.000 euros, por lo que la configuración sería un 10% acciones europeas, 20% acciones de Estados Unidos, 4% emergentes, 5% Japón, 2% acciones Pacífico sin Japón y un 4% small caps. Luego sería un 9% en bonos de empresas europeas, un 3% bonos de emergentes con divisa cubierta, bonos gobiernos europeos un 14%, bonos europeos ligados a la inflación un 6%, bonos de gobiernos de Estados Unidos cubierta a la divisa un 14% y bonos corporativos norteamericanos un 9%. Esa sería un poco la cartera. La perspectiva de rentabilidad o el pronóstico de rentabilidad anual un 3,6. Un 3,6. Y la volatilidad sería de un 7,2, aproximadamente lo que es un ratio de Sharpe de 0,70. Estos pronósticos de rentabilidad, tengo pendiente algún capítulo en el que quiero tocar ese tema, no tenemos que tomarlo como las tablas de la ley. Si cogéis desde 2017-2015, ¿vale? 2015 aproximadamente empiezan a nacer las primeras carteras de Indexa. Y vemos los pronósticos de rentabilidad de cada una de las carteras y cómo han ido variando esos pronósticos de rentabilidad y la rentabilidad real media que ha ido teniendo esta cartera, pues vemos variaciones. Por ejemplo, esta cartera tiene un pronóstico de rentabilidad del 3,6, pero la rentabilidad real anual ha sido del 4,3 desde el lanzamiento. El pronóstico de volatilidad es del 7,2, exactamente la volatilidad que ha tenido. Pero si fuésemos a algún artículo hace poco, nos salía que la rentabilidad esperada era incluso superior, más hacia el 4%. Y todos estos años, según las expectativas y los informes de lo que envíen las casas de análisis, esto va a ir cambiando. Básicamente lo que refleja es el potencial que tienen algunos de los activos
que hay en cartera atendiendo a métricas de valoración. Pero no significa que haya que ponerlo ahí en las tablas de la ley de esta va a ser mi rentabilidad. Es una estimación. Por ejemplo, yo he hecho el X-Ray y nos muestra una realidad más distinta. Como el X-Ray nos puede tomar todo el histórico de la cartera, esto desde que los fondos de Vanguard hayan sido lanzados y no desde que Indexa haya lanzado esta cartera, como sabemos los fondos podemos simularlo a través de un X-Ray. Es un poco curroso porque tienes que coger el patrimonio que tiene invertido, aplicarle el porcentaje que tiene Indexa y trasladarlo a esta foto y, por ejemplo, nos muestra que el mejor periodo a 5 años anualizado de esta cartera ha sido un 7,43% y el peor periodo un 3%. En los últimos 5 años anualizados, un 5%. En los últimos 3 años, un 4,50%. Entonces, creo, por ejemplo, en el último año, un 6,02%. ¿Cuánto lleva este año? Un 0,37% y en 3 meses una caída del 1,46%. ¿Cuál ha sido la peor caída a un año vista? Del 12,74%. Y por eso os decía que tenemos que tener presente de que yo no me iría de CaixaBank porque ha caído en 2022 un 10%. No sé exactamente esa cartera legada porque él dice que es a final del trimestre. Podía haber caído muchísimo más, seguramente en el cómputo total del año, ese drawdown que tuviera la cartera. Y si miramos la estadística del máximo drawdown de esta cartera desde el lanzamiento ha sido casi el 20%. La cartera 5 ha tenido un máximo drawdown del 19% que ocurrió en un mes, entre el 19 de febrero de 2020 y el 23 de marzo de 2020. Ojo, no implica de que tú te hayas visto un menos 20% por debajo. Significa que del máximo al mínimo que marcó hubo un menos 19%. Esto es importante entenderlo porque mucha gente ve el máximo drawdown y dice, ¡buah! Es que este fondo ha llegado a cotizar 80. No, este fondo quizás pasó de 100 a 150 y de 150 cayó a 120. Y evidentemente esto es una caída en tu patrimonio de ese porcentaje. Pero mentalmente uno como piensa dice, bueno, lo que perdí fueron beneficios. No perdí dinero del que tenía yo. Esto es según el momento que entres y demás. Pero es cierto que hay que matizar porque muchas veces la gente mentalmente cuando ve un numerito en rojo es, no, esto es dinero que perdí de lo que yo invertí. No, es que las cosas no suben siempre y hay esas caídas. Y además esto fue muy puntual en un mes. ¿Cuánto cayó? Por ejemplo, podríamos pensarlo, vamos a marcarnos desde 2021 para que podamos ver qué caída tuvo en 2022 y cuál sería la máxima pérdida acumulada de esta cartera. Pues en 2022 cayó cerca de un 15% entre el 4 de enero y el 16 de octubre, que marcó el mínimo. Y esa rentabilidad de ese año fue, desde ese entonces, si hubiéramos invertido, desde ese entonces la rentabilidad acumulada neta sería de un 1,1% anualizada. Es bastante poco, pero estamos tomando casi desde el principio de esa caída que hemos tenido. ¿Qué es lo que me preocupa más a mí? ¿Qué es lo que me preocupa más a mí de la cartera del inversor y de lo que está haciendo? Porque dos cosas. Que los objetivos financieros que él quiere puedan llegar a no cumplirse con la asignación de activos que tiene. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos datos muy sencillos. Nuestro inversor tiene 145.000 euros ahorrados. No cuento lo del monetario porque imagino que en algún momento tendrá que gastarlo o que la rentabilidad será prácticamente nula o muy poquita para que sea significativa. Nos dice que ahorra 200 euros al mes. Y vamos a pensar que tiene 35 años, que se quiere jubilar a los 55. Ya que nos transmite eso, bueno, me quiero jubilar a los 55. Podría hacerlo con una rentabilidad esperada de entre el 3 y el 4% de su dinero, pues nos sale que en un escenario positivo, donde la cartera lo haga muy bien, que se vaya a una rentabilidad del 5% anualizada, él tendría unos 464.000 euros. Esto es nominales, ¿eh? Luego habría que ver qué se puede comprar con esos 464.000 euros o qué se puede vivir. Con una varianza inferior al 3%, 326.000 euros. En todos los casos, yo no me desanimaría porque si pensamos que, oye, tenemos 145.000 euros y añado 200 cada mes, es que estamos añadiendo 50.000 euros al año, 50.000 euros en 20 años. Es decir, de esos números que estamos viendo, nosotros solo habríamos puesto 200.000. Y de esos 200.000 en un escenario más negativo, se convierten en 326.000, en uno más positivo se convierte en casi en 465.000. Pero nosotros hemos puesto 200.000.
no significa que te haya ido mal. El tema es que, como mucho digo, como mucho os repito, si no quieres asumir riesgos, pues tienes que intentar aportar o ser mucho más ahorrador. Ser mucho más ahorrador para llegar a cumplir con tus objetivos. Y sé que no es una crítica, oye, bastante que ahorras, bastante que logras ahorrar, cada uno tiene su situación personal y familiar. Si hiciéramos una encuesta y la gente no mintiese y mostrara su realidad a fin de mes, muchísimos se sorprenderían. Aquí vemos casos, vemos los extremos. No es este caso un extremo, pero hemos visto extremos. Hemos visto gente que nos ahorra más de 1.500 euros mes, casi 2.000. Hemos visto casos en los vecinos, hemos visto personas que casi no logran ahorrar y están viviendo de su patrimonio. Y además, estos casos los he visto y he hablado con algunos de estos vecinos y decir, no, yo tengo cero capacidad de ahorro, pero por alguna circunstancia personal, porque ingresa una pensión muy bajita, porque tiene una pensión por incapacidad y tiene unos gastos elevados de salud, no porque, no, es que se lo está, porque cuando pensamos que la gente está en cero, pensamos que tiene Netflix, que va a comer a diverso y se va de vacaciones a Islandia. No, muchas veces no sucede así. Muchas veces la gente no puede ahorrar porque tienen disímiles situaciones. Pensar, por ejemplo, mi caso, yo era un ahorrador que ahorraba un gran porcentaje de mis ingresos y ahora he decidido emprender. Pues evidentemente los ingresos se resienten muchísimo y tu capacidad de ahorro se resiente muchísimo. Y lo otro es que en 20 años puede pasar muchísimas cosas. A mí, lo que no me gustaría es que ahora digas, voy a coger la calculadora de interés compuesto, voy a ver con qué tipo de interés más o menos conseguiría una cifra que me permitiría jubilarme. Por ejemplo, si nos vamos al 7%, ya nos vamos a rentabilidades de 785.000 euros, que, bueno, podríamos, claro, yo tendría algo de pensión, podría tener unos ingresos adicionales, pues 600.000, 700.000, bueno, sí. Pues, ¿qué tengo que hacer? Un 7%, pues me voy a las carteras de Indexa y miro, ¿cuál tiene una rentabilidad esperada del 7%? Uy, ninguna. ¿Ninguna? Pues ya, me quito de Indexa. Me voy a otro sitio que me ofrezca una rentabilidad, un pronóstico de rentabilidad del 10, del 12, y me voy a productos sofisticados y voy saltándome a la torera todo, simplemente por ponerme el objetivo de que es que en 20 años yo quiero dejar de trabajar y quiero ponerme ese objetivo y quiero vivir de mi patrimonio y quiero conseguir eso. Y permitirme, cada uno es libre de querer lo que quiera, pero permitirme el comentario de que tenéis que ver la inversión como un facilitador de hacer crecer vuestro dinero, pero no como la obligación de que todo vuestro futuro dependa exclusivamente del rendimiento de vuestras inversiones. Esto es como pensar que nosotros ponemos semillas, granitos de arena para que las cosas vayan bien, pero no podemos depender solo de eso. No podemos depender solo de pensar que nuestras inversiones lo van a hacer pero tan bien que me voy a jubilar a los 55. Si sucede, fenomenal. Tú has puesto los granitos de arena, pero creo que la alternativa es mucho peor. La alternativa de saltarte tu perfil de riesgo, de empezar a invertir en cosas que no conoces solo porque te van a prometer una alternativa de rentabilidad muchísimo más alta, que una promesa de rentabilidad muchísimo más alta, creo que te acerca más a perder y no tener ese patrimonio que a terminar consiguiendo ese objetivo. Entonces, ¿yo qué me plantearía? Mira, estoy en un perfil extremadamente o bastante conservador para los años que tengo y el patrimonio que tengo y sabiendo que tengo un fondo de emergencia de 30.000 euros. ¿Por qué estoy en ese perfil? Pues quizás porque mis conocimientos y mi aversión al riesgo debido a esa falta de conocimientos me hace de ser muy conservador con mis inversiones. Porque quizás en la etapa que estoy de mi vida y que he empezado a invertir poco, me genera muchas dudas lo que estoy, no conozco bien cómo funcionan, tengo poca capacidad de hacer aportaciones en momentos extraordinarios. Puede ser un montón de ideas que se nos vengan a la mente. Pues vamos a trabajar en eso. Empieza a trabajar y mi mejor consejo sería que empieces a trabajar en eso, porque cualquiera podría llegar a decir, mira, coge y divide 100.000 y los dejas en Indexa y los otros 40.000 empiezas a crearte una cartera satélite con fondos que te puedan dar rentabilidades entre el 8 y el 10%, vas haciendo aportaciones y ya verás cómo optimizas muchísimo la rentabilidad porque en Indexa te va a dar muy poco. Ese podría ser
una variante, pero es que para llegar a ese punto, primero hay que querer, hay que querer, hay que sentir que nos va a aportar algo distinto, porque son horas, horas y horas, y a cambio de sin saber si lo vas a hacer mejor o peor. Y en ese punto yo me centraría más en ser consciente de que va a depender mucho, de las horas que le metas a conocimiento para poder subir en el perfil de riesgo, si eso es lo que deseas y si eso es lo que descubres al final del camino de leer, de decir, oye, mira, es que la rentabilidad que me puede dar la renta fija no son tan interesantes y que yo creo que los posibles vaivenes lo puedo suprimir yo con aportaciones periódicas, lo puedo suprimir yo porque tengo un fondo monetario bastante grande y porque mi estilo de vida me va a permitir ahorrar y hacer un poquito de cosas que tenga. Todo eso. Pero dependerá más de esa visión, porque a día de hoy, con rentabilidades entre el 3 y el 5%, ¿vas a tener un patrimonio más grande? Sí, muchísimo más grande. Incluso vas a llegar a tener en 15, 20 años casi el doble, por cada euro que tú pusiste vas a tener casi otro euro adicional que te ha dado ese interés compuesto y esa rentabilidad de tus inversiones si todo sale en el camino en el que estás. ¿Eso es suficiente? Pues depende, depende. Uno de los libros de Bogle y una de las frases que estaba leyendo anoche antes de dormir en el libro de Morgan Housel es una reflexión que no voy a hacer aquí ahora, pero que es muy interesante acerca de entender qué es para nosotros lo suficiente. Si tú me dices, no, es que yo quiero retirarme con 5.000 euros de dividendo o 5.000 euros que pueda extraer de mi cartera por vender participaciones de fondos y así me jubilo. Y digo, pero si con 35 vives con 1.600 euros y te da para ahorrar, ¿por qué vas a necesitar 5.000? Es que quizás con 1.000 o 1.500 en esa etapa de tu vida te sea suficiente, o que quizás con 2.500. Es que depende de lo que es suficiente y depende. Y como falta tanto tiempo, yo no me agobiaría con eso. Le diría, mira, ya he dado un primer paso, que es invertir, ya he dado un primer paso, que es conseguir que mi cartera tenga un coste total bajísimo, frente al resto de alternativas en las que estabas invirtiendo. Ahora que me tengo que centrar en, oye, seguir formándome para entender si estoy en la cartera adecuada, intentar formarme para entender cuánto necesito de fondo de emergencia, cuánto puedo mejorar esa capacidad de ahorro a largo plazo, si puedo tener una capacidad de ahorro y a qué productos la voy a poner. Y de lo demás, a veces quizás cuando vayas por el camino, solo con ver ese crecimiento de tu patrimonio, pensarás que es suficiente. Yo conozco varias personas que lo más difícil es dar el paso para invertir, pero después la satisfacción que encuentran cada vez que ven su aplicación y ven, oye, yo puse esta cantidad y mira ahora cuánto hay, y lo comparan con lo que ellos reciben de su sueldo y lo que le termina quedando en ahorro, dicen, es que esa inversión me ha permitido ahorrar o tener un patrimonio que yo no logro ya ahorrar. Fijaros que este inversor quizás en un día su cartera se mueva más de lo que él logra ahorrar, pero no se puede olvidar de ahorrar. No se puede olvidar de ahorrar porque así va a estar muy cerca de conseguir el objetivo que quiere y no tanto por buscar esas rentabilidades estratosféricas o esas rentabilidades tan altas que hagan cumplir un poco sus expectativas. Sí, yo creo que para mi gusto y con el patrimonio que tiene, podría tener un perfil un poco más arriesgado en cuanto a arriesgado de teniendo renta variable, más renta variable en cartera. Pero eso ya dependerá, es decir, no creo que el test está mal, ni mucho menos dependerá de los conocimientos. Y vas por el buen camino, has escogido buenas fuentes. Si tú me dijeras, no, es que estoy leyendo a este tipo de divulgación, o es que tengo un asesor bancario que me dice dónde ponerlo, te diría, vas por mal camino. Y tú me dices, mira, es que estoy en el grupo de Telegram de los Google Heads, me he leído su manual, me he leído los libros de Google en cuanto tengo tiempo y me deja la niña. He estado formándome leyendo de Howard Marks. He leído a Morgan Housel. He leído a Malkiel, que te lo estás leyendo ahora. Pues ya tú mismo verás cómo lo que hoy se te hace bola, mañana te saldrá natural. Esto es como el golpe que el primer día que juegas pádel piensas que nunca la vas a sacar del cristal y demás, y luego de tanta repetición y de tanto conocimiento lo terminas yendo algo natural. Ya tu cuerpo entiende cuándo una bola va ahí y cuándo no. Este símil, pues también pasa con inversión, pero hay que dedicarle tiempo, hay que leer, pero no sustituyáis la lectura por escucharme a mí, por escuchar un podcast, por escuchar una divulgación, por escuchar un webinar.
somos bastante aprendices en esto. A veces el tiempo, la lectura lo que tiene es que te obliga a parar, a marcar una hoja, a señalar una frase, a que una frase te deje pensando todo un día o quedándote con una idea que nunca sabes cuándo vas a usar hasta el momento que la necesites. Muchísimas gracias a este vecino. De verdad, no tengo nada en contra de Cuchabank, pero sus productos son bastante mediocres y lamentables. Si tienes algún fondo de Cuchabank y no sabes qué alternativa, escríbeme y te digo, mira, de la Focus List tienes estas 4 o 5 alternativas, las pones en Finec, las comparas y ya verás que la rentabilidad pasada, al menos que es lo que podemos tener, los costes, normalmente vas a tener todos los ingredientes para que tus productos nuevos los puedan tener. Ahora, eso sí, Cuchabank no te los va a ofrecer. Vas a tener que pasar por el trabajo de hacer un cambio de comercializador, vas a tener que hacer un traspaso de fondos en algunos casos. Ese es el problema, esa es la pereza, que yo sé que ahora vas a escuchar el podcast y voy a tener 10, 15 emails de Luis, tengo el Cuchabank, no sé qué, ¿cuál es la alternativa mejor? Y te lo voy a pasar. Y luego cuando veas y digas, es que tengo que hacer un traspaso de fondos, es que tengo que abrirme una cuenta, es que me va a llamar mi gestor de Cuchabank a decirme que por qué me voy, que recuerda que tengo vinculación y que ellos, mire este producto que le acaban de dar tal premio, que tienen este RoboAdvisor que acaban de lanzar. Y si yo le cuento que es que lo he escuchado un podcast, me va a decir, pero ¿y quién es ese? Ese chaval es que no lo conoce ni en su casa, no sé qué. Todas estas cosas se quedan presas. Pero la presa cuesta dinero. La pereza cuesta dinero. Y aquí es lo que pensar, ¿qué te fastidia más? ¿El hacer la pereza o saber que podrías haber ganado muchísimo más dinero o haber perdido muchísimo menos dinero si te hubieras dedicado un día a poner tus finanzas en orden? Muchísimas gracias y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias a los colaboradores, a los que se compran el curso, a los Patreon y a todos los que se animan cada día a dedicarle 40, 50 minutos, 30 a escuchar a este divulgador y también a dar su visión a otro de los oyentes.